Estamos conectados con todo el Ecuador. Les decía que no sé qué es lo que sucedió. A muchos sorprendió. ¿Son méritos que está realizando la Corte Constitucional para quedarse en funciones? Surge esta pregunta. ¿O es que, no pensando de manera maledicente, esperaron un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, para realizar este pronunciamiento declarando inconstitucionales algunas de las enmiendas, aquella que declaraba a la comunicación como un servicio público, por ejemplo? Quiero preguntarle cuál es la interpretación que realiza el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Él es también integrante de Fundamedios. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Usted siguió de cerca este tema, al igual que muchos comunicadores sociales. ¿Cuál es la interpretación que realiza? ¿Qué es lo que cambió? Porque es la misma Corte Constitucional que dio el aval, que dio el control constitucional para que la vía expedita sea a través de la Asamblea Nacional. El 3 de diciembre del 2015 se aprobaron esas enmiendas. Bienvenido, El País Escucha. Buenos días. Buen día, Wilson, y un saludo a quienes nos escuchan a través de la señal nacional de Sonorama. La verdad es que empiezo la entrevista riéndome porque efectivamente la misma Corte Constitucional que emite el dictamen que viabiliza que la Asamblea Nacional y su aplanadora del periodo 2013-2017 aprueben las enmiendas a la Constitución, ahora resulta que revisa y declara inconstitucionales las enmiendas. ¿Es presentable o es impresentable aquello? Al parecer esto es una decisión cuyo objetivo principal es quedar bien con los ecuatorianos y ver si por ahí de refilón se salvan de este proceso de evaluación que está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, estoy seguro que al igual que he escuchado de varios periodistas y comunicadores, hay razones de sobra para alegrarse por el hecho de que la comunicación efectivamente no es un servicio público. Sin embargo, lo que ha ocurrido el día de ayer es muy grave en el tema judicial, en el tema de justicia constitucional. Por cuanto, primero, es una decisión que no tiene pies ni cabeza en el sentido de, como he dicho, son ellos quienes aprueban el proceso expedito a través de la Asamblea, son ellos quienes facultan a la Asamblea a llevar adelante el proceso de enmiendas sin consulta popular, son los que emiten ese dictamen diciendo todo lo que ustedes están planteando está de acuerdo a la Constitución. La vía escogida es la expedita. Y ahora pues resulta que nos hemos equivocado, entonces corrijamos. Ojalá esto no siente un precedente para que otro tipo de decisiones constitucionales empiecen a ser revisadas, porque eso no tiene en definitiva asidero. Pero bueno, esperemos que esto sea en el sentido de recuperar el Estado de Derecho, de recuperar las garantías plenas, y pues en el caso específico de la comunicación, la decisión de la Corte viene a ratificar lo que desde antes de 2015 varias organizaciones, activistas, periodistas, medios de comunicación ya veníamos diciendo. La comunicación no puede ser un servicio público. La comunicación como acción principal de la expresión, que es un derecho humano fundamental, no puede ser considerada servicio público. Y no porque a nosotros se nos ocurra que no puede serlo, sino porque hay claros estándares internacionales en nuestro sistema interamericano que dicen que un derecho humano fundamental de primera generación, un derecho civil y político, de esos derechos de libertad, jamás puede ser degradado a servicio público controlado por el Estado. Pensando bien, doctor, y al igual que la introducción, le digo, no es que la Corte, teniendo ya un pronunciamiento de un organismo supranacional, tras la consulta realizada por el Estado ecuatoriano y la respuesta dada por el relator de que la comunicación es un derecho humano, ellos ahora sí quieren acogerse y armonizar la Constitución a un pronunciamiento de carácter internacional como el de la Comisión Interamericana. Yo diría que eso quizá ocurrió si es que fuera la única enmienda que ha sido revisada por la Corte, pero todo el paquete de enmiendas, exceptuando el de la reelección indefinida, que ya fue puesto a consideración de los ciudadanos del pasado febrero en consulta popular, todo el paquete ha sido derogado.
Ha sido declarado inconstitucional. Es decir, no solo el tema de la comunicación, la tema de las limitación Fuerzas a las Armadas. funciones de la Contraloría. El tema de efectivamente facultar a las Fuerzas Armadas a llevar procesos de seguridad interna, lo cual también contradice jurisprudencia del sistema interamericano. Los temas de las consultas populares de los gobiernos autónomos descentralizados. Así es que ahí habían muchas otras enmiendas constitucionales, aparte de la de comunicación, y pues en paquete el día de ayer, por 5 votos, además de eso hay que dejarlo muy en claro. 5 de 9. 5 de 9, habrá que ver también quiénes son esos 5, los que han viabilizado esta acción de inconstitucionalidad que oportunamente fuera presentada por algunos colectivos sociales. Bueno, el mentor de que la comunicación se convierte en un servicio público, el expresidente Rafael Correa, ha expresado ya a través de las redes sociales su crítica a este cambio de parecer de una corte que sí da este dictamen que ha provocado lo que usted ha manifestado a través de estos micrófonos al inicio de la entrevista, alegría, risa, sorna en algunos actores que estuvimos luchando a lo largo de estos 3 años casi. Por supuesto, y es que, insisto en el tema, no era un capricho nuestro el que se respete a la expresión como un derecho humano fundamental y no como un servicio público. Cualquier posición, cualquier acción constitucional, cualquier acción de incidencia en foros internacionales siempre estuvo basado en esos principios rectores que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que fueron desconocidos, como bien señala Wilson, por el líder, por el dirigente de esta iniciativa, que fue el expresidente Rafael Correa. Ahora, evidentemente, hay que informarnos de lo que él opina a través de su cuenta de Twitter y ha hecho, pues, varias críticas a lo actuado por la Corte Constitucional. Veamos cómo avanza el tema, por supuesto, pero la decisión ya está tomada y pues ahora simplemente, como digo, el tiempo nos dio la razón a muchos. Sin embargo, a nivel de justicia constitucional, y quiero ratificarme en eso, sí genera preocupación este tipo de decisiones por parte de la Corte Constitucional. Ojalá que no haya de por medio violaciones a la ley, como he dicho, con el único objetivo de congraciarse dentro de un proceso de evaluación que está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Cómo opera ya la vigencia de este cambio? Le digo, porque tenemos que quemar las constituciones. Exacto, eso. Quemamos las constituciones que se editaron posterior al 3 de diciembre del 2015, porque regresamos al texto original de la Constitución reformada del 2011 y cuya matriz es del 2008, porque en el 2008 es que se emite la Constitución a través de una consulta popular. Luego, en el 2011, el expresidente formula una consulta popular en donde le mete las manos a la justicia. ¿Cómo debe operar? ¿Es inmediato? ¿Es automático? En el ámbito del derecho. En este caso es automático, la sentencia se publicará en el registro oficial y pues ahí veremos en definitiva que se tendrán que imprimir nuevas constituciones. La del 2008, como bien ha señalado Wilson, fue reformada en primera instancia en 2011 con esa consulta popular que provocó varios cambios, destacando, entre comillas, la reforma al Consejo de la Judicatura. Vino el paquete de enmiendas. En este febrero se volvió a reformar la Constitución. Por favor. Ya teníamos una versión, digamos, una versión febrero corregida del 2018 y pues ahora vamos a tener la versión agosto del 2018, regresando prácticamente al estado en el que estaba la Constitución en el año 2015. Así es que pues sí, a esperar que una vez más los recursos públicos sirvan para imprimir libritos y seguiremos coleccionando versiones de la Constitución 2008. En este caso, por supuesto, como digo, con el aspecto, entre comillas, positivo de que la comunicación como acción medular de la libertad de expresión sigue formando parte de este derecho fundamental. ¿Debe el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, decidido en las urnas por la población ecuatoriana, aunque fueron designados a través de la estructura legislativa, evaluar y cesar en sus funciones a los integrantes de la Corte Constitucional, o con este buen acto se borra todo lo actuado en el pasado? Le pregunto esto porque fueron cuestionados inclusive para la calificación de la consulta popular de febrero, porque esperaron que pase el tiempo, no se pronunciaron, estuvieron de viaje
y evidentemente luego pasó por fuerza de ley. Así es. Bueno, nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos manifestado en más de una ocasión cuestionamientos respecto a la facultad del Consejo Transitorio de evaluar a la Corte Constitucional, basado precisamente en el mandato de la consulta del pasado febrero. Sin embargo, este momento hay un proceso en marcha. No creo que debamos detenernos en si tiene o no tiene la facultad cuando ya inició un proceso de evaluación y cuando los evaluados además han aceptado ese proceso al entregar sus informes de gestión al Consejo de Participación Ciudadana. Así es que en ese sentido sigue el trámite ante el Consejo Transitorio y veamos en definitiva qué es lo que se resuelve. Nosotros hace pocos días emitimos un comunicado, además, dado que este tema está trabado, tanto la evaluación como la renovación de la Corte, invitando a que se destrabe el proceso porque este momento ya debía haberse producido una renovación parcial de acuerdo al mandato de la Constitución y la ley, proponiéndose candidatos desde el Ejecutivo, el Legislativo y la función de transparencia y control social. Y pues en caso de que se quiera una renovación total, yo creo que la ciudadanía podría muy bien invitar a todos los miembros de la Corte Constitucional ante tanta burla del ordenamiento jurídico, ante tanta inacción frente a demandas de la ciudadanía, esas acciones que duermen años en los escritorios de los jueces, pues a que den un paso al costado y que por la vía constitucional y legal permitan una renovación como manda nuestro ordenamiento jurídico. Nunca es tarde para reflexionar, creo que incluso una mejor salida, incluso una salida más digna de los jueces de la Corte Constitucional es hacer un examen de conciencia, reconocer los errores que han cometido durante todos estos años y dar un paso al costado para que la renovación se dé siempre respetando la Constitución y la ley. ¿Cómo obra esta decisión de la Corte Constitucional? De aquellas demandas que estuvieron durmiendo el sueño de los justos, porque caso contrario, o se presentaron nuevas demandas, Mauricio. Es la pregunta que se estará haciendo la cantidad de oyentes que le están escuchando. Por supuesto, y al parecer ¿se reactivaron esas demandas que presentó la Unión Nacional de Periodistas? Ese es el punto. Que presentaron varias instancias. Varios gremios, varios sindicatos, efectivamente. Y ese es se activaron esas. Y ese es el punto. ¿Y a cuenta de qué se desempolvaron esas demandas para que en este oportuno momento se decida semejante cosa? ¿Fue por el pronunciamiento de la CIDH? Reitero, ¿acaso ese fue el ingrediente indispensable que necesitaba la Corte para reivindicarse? No, yo creo que es el miedo a ser cesados por el Consejo Transitorio. Creen que con esto se abre una ventana de oportunidad para mantenerse en sus cargos y que el proceso de renovación parcial, como he dicho, se dé como manda la Constitución. Es simplemente un manotazo de ahogado, porque estamos efectivamente frente a una decisión respecto de acciones presentadas hace prácticamente 3 años, Wilson. La ley orgánica de la vigencia de las ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional es clara, estableciendo términos en los cuales tiene que actuar el máximo órgano de justicia constitucional. En ninguno de ellos se dice 3 años más tarde o 1 año más tarde. Todos estos temas, una acción de inconstitucionalidad, un pedido de medidas cautelares, una acción por incumplimiento, se resuelven en días. Sin embargo, quienes litigamos ante el sistema constitucional de este país, nos sentamos a esperar años a que llegue recién la admisión a trámite de una acción. Y eso es totalmente ilegal e inconstitucional. Así es que estamos en este caso frente, como digo, simplemente a un manotazo de ahogado para tratar de salvarse del proceso de evaluación que lleva el Consejo de Participación Ciudadana. Los ciudadanos, por supuesto, no desconocemos lo positivo que hay en cuanto a echar abajo esas enmiendas que fueron muy criticadas por su inconstitucionalidad. Sin embargo, queremos cambios profundos en la justicia constitucional. Así es que, en ese sentido, como digo, para ser respetuosos de la Constitución y la ley, bien podrían dar un paso al costado los jueces de la Corte Constitucional y pues dejar que las cosas cambien a profundidad y de manera seria por el bien de todos los ecuatorianos. Doctor, muchas gracias por atender esa invitación. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, integrante también de Fundamedios, que ha estado con nosotros a través de Sonorama.